En mi caso, como digo, primero fue lo que es la guitarra. Yo me acuerdo que yo estaba niño, yo iba en la primaria, yo de tener como unos 8 años, cuando recuerdo que los sábados que nos iban a la escuela, en mi casa pues teníamos un patio largo y a veces mi papá tocaba en el patio la guitarra, o sea, como que se ponía a tomar el sol, pero no leía ni nada, sino nada más era, o sea, a tocar la guitarra. Yo me acuerdo que como son los sábados, pues tienes la oportunidad de levantarte tarde, porque yo iba en la mañana en la primaria. Y todos los sábados recuerdo estar escuchando melodías de guitarra. O sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, la de Reloj. Me acuerdo mucho de Reloj. Me acuerdo mucho, por ejemplo, es una también, de mis favoritas. es muy buena también la de Historia de Amor. Es una love story de Historia de Amor. Recuerdo también mucho, por ejemplo, la de Lamento de Amor de Rigo Tobar. No sé si la recuerda. Sí. Todas las canciones yo las escuchaba Leodán. La de Leodán me acuerdo mucho, la de Te he Prometido y la de Cómo te extraño. Esas son canciones que a mi papá le gustaba. Y entonces cada sábado me despertaba el sonido de la música. O sea, mi papá no tocaba en ningún grupo ni nada, sino simplemente para él. O sea, le gustaba mucho la música. Y entonces, como de tantas veces que yo en algún momento lo escuché, en algún momento fui al patio y le dije que me enseñara a tocar guitarra. Pero, digamos que mi papá sí toca la guitarra bien, pero no es nada, no sabe nada de notas, no sabe nada de teoría, o sea, todo es muy empírico, como muchas personas también, o sea, muchas personas, ¿no? Y más o menos me estuve enseñando algunos acordes y ya los estuve haciendo, pero yo le estuve insistiendo en que me comprara una guitarra acústica. En ese entonces, no sé por qué, pero yo tengo uno de mis hermanos que se compró una guitarra eléctrica en ese entonces. Solamente que ese hermano que tengo que toca la guitarra eléctrica nunca aprendió bien a tocarla. Y se compró la guitarra eléctrica y aparte un amplificador y nunca aprendió a tocarla, o sea, nunca se le dio. Yo creo que sí lo intentó, pero nunca se le dio. Y entonces fue cuando mi papá le dijo, ¿por qué esa guitarra que no la utilizas? ¿Por qué no se la das a tu hermano o te la compro? ¿Cuánto quieres por esa guitarra y el amplificador? Ya que veo que tú no la utilizas y que ni siquiera la tocas y que... ¿Por qué no yo te la compro a tu hermano? Y esa guitarra todavía la tengo. De hecho, esa guitarra es la negra, es la Caliber. Esa es la primera guitarra que yo tuve. A partir de ese momento, yo me di cuenta que necesitaba yo aprender bien. Porque en ese entonces sí había clases de YouTube. O sea, en YouTube sí podía buscar tutoriales de tal guitarra, pero no era tan común encontrar todavía tutoriales. Ahorita ya hay un montón de videos y de tutoriales donde encuentras cualquier canción que tú quieras, la puedes tú buscar y aprender fácilmente. Ya no necesitas tanto a un profesor como antes. O sea, ya buscas tu clase de guitarra y no va a ser lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero al menos es una gran referencia. Y entonces, como yo en YouTube no había todavía videos, no existía nada de contenido de guitarra, fui a Zumpango a una tienda de música que todavía que está por donde está la Universidad del Harmon Hall de inglés. Por ahí hay una tienda de música. Ahí yo pregunté cuánto costaban las clases, qué días eran, y me inscribí a unas clases. Y ahí conocí a un profesor que se llama el profesor Mario. Y actualmente ese profesor todavía es mi profesor. O sea, él me enseñó todavía. Yo actualmente tengo un grupo. Ahorita tengo un grupo, en este momento tengo un grupo de rock, donde quien nos dirige es ese profesor que conocí hace muchos años. O sea, ese profesor todavía lo conozco desde hace más de 15 años. Todavía actualmente él es el que nos dirige, o sea, él es quien nos dice que tenemos que ecualizar tal cosa. O sea, tenemos mucha ayuda de ese profesor. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a tocar la guitarra y me metí más. Ese profesor como que siempre ha tenido una forma de ver, de que tú luego tienes que incorporarte a un grupo. Tú ya llevas 3 meses tocando, lo mejor si tú quieres crecer como músico es incorpórate a un grupo. Aunque toques la segunda guitarra, aunque no toques guitarra bien, pero el chiste es como que te vayas empapando, que vayas conociendo cómo se ecualiza, la dificultad de un solo, cómo entrar, cómo conocer una batería, o sea, cómo el sonido de la batería, etcétera. Entonces yo cuando llevaba como unos 3 meses de tocar la guitarra, ese maestro luego me metió a un grupo. Entonces yo a los 3 meses de tocar guitarra, que todavía a los 3 meses no tocas bien la guitarra, o sea, no hay una confianza todavía del músico porque te equivocas mucho.
Pero luego a los 3 meses, hice mi primer grupo con ayuda de ese profesor. Y eso me ayudó a meter más presión, porque yo, para colmo, a mí me escogió como la guitarra líder. O sea, la guitarra que hacía los solos, que hacía los riffs. Entonces yo al tener 3 meses de estar aprendiendo, pues tenía todavía muchas incertidumbres, muchas inseguridades, porque me equivocaba o no recordaba algunas partes. Pero esa presión que me metió ese profesor y el hecho de estar en un grupo hizo que yo practicara 2 veces más lo que antes. Si antes a la semana o al día practicaba 1 hora, por la presión que yo tenía del grupo, porque no me podía equivocar, ahora practicaba 2 o 3 horas diarias. O sea, eso hizo que yo me metiera más y que tuviera la presión. Y por lo mismo, cuando ya pasó como medio año o 1 año, yo ya estaba muy avanzado en la guitarra. Pero demasiado. O sea, yo estaba tan avanzado, no por el tiempo, sino porque le dedicaba muchas horas en ese tiempo de 1 año. Y por lo mismo, pues yo ya tocaba ciertos riffs pequeños como de los Hombres G, Soda Stereo, Enanitos Verdes, Héroes del Silencio, Caifanes, Jaguares, como ese sí lo tocábamos. Pero así fue como mi primer acercamiento, como por presión. O sea, que es una presión que aparte me gustaba, no era un sufrimiento para mí. Pero yo sí recuerdo que incluso ya cuando estaba un poquito más grande en la secundaria, todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo, me la pasaba encerrado en mi cuarto tocando la guitarra. O sea, todo el día. ¿Por qué? Porque yo sabía que a la siguiente semana tenía que quedar bien ese riff, porque yo ya estaba tocando en un grupo, que fue mi primer grupo, y de hecho tengo fotos por ahí tomadas, pero ese fue mi primer acercamiento a un grupo. No tocamos en vivo, o sea, no tocamos, sí tocamos en alguna fiesta, pero nunca tocamos en vivo, nunca tocamos en un festival, o sea, nada. Llegamos a tocar en una fiesta familiar, para como que exponer a las personas, a las familias, lo que nuestro avance de tantos meses, que sí estábamos progresando, y que también las familias entendieran que necesitábamos más equipo, que necesitábamos amplificadores, o sea, que nos apoyaran, pero necesitábamos ver ese progreso, ¿no? Entonces nunca tocamos en festivales, eso fue ya hasta después, pero ese fue mi primer acercamiento con el grupo. O sea, ese fue el primer acercamiento.